Revelador momento, millonario regresa a casa y descubre lo increíble que come su hija de 6 años. Alejandro, arquitecto de renombre, había pasado el día entre planos y reuniones, rodeado de colegas que admiraban su talento. Al llegar a casa, sin embargo, dejó atrás el bullicio y la presión del trabajo. La idea de ver a Sofía lo iluminaba. Pero al abrir la puerta, la escena que se desplegó ante él lo dejó paralizado. En la mesa de la cocina, su pequeña se deleitaba con un colorido plato de insectos, una tradición que había asumido como impropia para su hija. El susto inicial se transformó en una ráfaga de recuerdos de su infancia en un barrio popular, donde este alimento había sido símbolo de supervivencia. La sonrisa de Sofía, ajena a las convenciones sociales, iluminaba el caos interno que Alejandro experimentaba. «Mira, papá. Este es mi platillo favorito», exclamó ella, mientras su pequeño dedo señalaba los chapulines. El corazón de Alejandro se hundió. Una mezcla de orgullo y decepción lo invadió. Se vio a sí mismo, no como el arquitecto que había alcanzado el éxito, sino como el niño que había crecido con el deseo de escapar de la pobreza. ¿Había hecho bien en alejarse de sus raíces? Las palabras de su madre resonaban en su mente: no olvides de dónde viniste. Con cada bocado que Sofía daba, Alejandro se cuestionaba si había estado criando a su hija en una burbuja. ¿Era realmente su ambición la que la alejaba de la esencia de su cultura? La dichosa sonrisa de su hija se convirtió en un eco de su propia lucha interna. En su mente se enfrentaban dos realidades: la necesidad de dar lo mejor a Sofía y el temor de que eso significara perderse a sí misma. Su educación, sus juegos, sus placeres cotidianos, se convertirían en un reflejo de un mundo que él había abrazado tanto que había olvidado su verdadero valor. Mientras la escena se desarrollaba, la angustia lo invadía por completo. Los ecos de su hambre de niño se entrelazaban con la presión de sus colegas, quienes despreciaban cualquier cosa que no estuviera alineada con lo moderno. Pero Sofía, con su inocencia, se erguía como un faro que iluminaba su confusión. Ella saboreaba la vida, explorando sabores que él había elegido rechazar. ¿Era posible que al protegerla de su pasado, también la estuviera privando de una conexión fundamental con su identidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión crecía en su pecho. ¿Podría realmente permitir que Sofía continuara disfrutando de los sabores de su historia, esos sabores que él había querido enterrar? Mirándola reír y morder con entusiasmo, se sintió desgarrado entre dos mundos. La abrumadora inseguridad lo mantenía al borde. En ese instante, una oleada de verdad lo zarandeó. ¿Acaso la riqueza que había trabajado tan duro para obtener lo había alejado de su esencia? La luz de la cocina brillaba cálidamente, mientras Sofía seguía sumergiéndose en sus platos llenos de vida y tradición. Alejandro, luchando contra sus propios fantasmas, se encontró atrapado en un laberinto de dilemas. Su dilema no solo se trataba de lo material, sino de un profundo deseo de conectar la vida moderna que había creado con las antiguas tradiciones que lo habían hecho quien era. Con el corazón dividido, se preguntó si alguna vez podría encontrar el balance perfecto entre el pasado y el presente. La incertidumbre de lo que decidiría definiría el rumbo de no solo su vida, sino de la de su hija. La explosión de sentimientos se acomodó en el pecho de Alejandro. Cada rayo de luz en la cocina parecía rasgar su percepción del éxito. Sintió la presión de sus logros, la admiración profesional y la constante competencia como un peso que lo hundía.
Sofía seguía disfrutando de su comida con naturalidad, ajena a la tormenta emocional que su presencia había desatado en su padre. Se acercó a la mesa, sintiendo la curiosidad en su interior. ¿Debía unirse a ella en ese acto de redescubrimiento? Con la voz entrecortada, preguntó, «¿Te gusta mucho, verdad?» Sofía lo miró con ojos brillantes y asintió entusiasmada, como si Oliver Twist hubiera solicitado por segunda vez un poco más de lo que servían. ¿Cuál es tu favorito? ¿Estos? Alejandro señalaba los chapulines, ese plato que había abandonado en su conciencia. ¿Te gustaría que alguna vez probáramos hacerlos juntos? Sofía aplaudió con alegría, y por un instante, él sintió un chisporroteo de emoción. La idea de compartir un momento íntimo, rememorando su propia niñez, le permitió respirar un poco más ligero. Al volver a sentarse, el vacío en su interior empezó a llenarse con esa pequeña interacción. Recordó los sabores de su infancia y cómo esos platillos formaban parte de su identidad. En ese momento de revelación, la voz de su madre resonó con más fuerza. No olvides de dónde viniste. Las palabras le rebotaban en la mente, y el recuerdo de sus orígenes comenzó a tomar forma. Aquella noche, en lugar de sucumbir a la prisa del trabajo o a los lujos a los que había estado acostumbrado, Alejandro decidió tomar el camino menos transitado. Se propuso comprometerse a enseñar a Sofía sobre su herencia, no solo en la mesa, sino en todos los aspectos de la vida. En los días siguientes, la pequeña se convirtió en su compañera de cocina. Ambas manos, de diferentes generaciones, crearon un lazo que empezó a fortalecerse con cada receta que cocinaban, tacos de chapulines, salsas que hacían vibrar las papilas gustativas, un sinfín de platos que rememoraban su niñez, transformando los recuerdos en hermosos momentos compartidos. A medida que esta conexión se profundizaba, cada bocado era una pequeña victoria. Sin embargo, Alejandro no podía evitar que la sombra de su inseguridad se asomara. ¿Estaba siendo suficiente como padre? ¿Podría realmente integrar estas tradiciones en la vida ajetreada que había construido? Las preguntas lo acechaban. La voz de sus colegas resonaba como un eco malévolo acerca de estar a la vanguardia, de seguir las tendencias. Y cada vez que las consideraba, una parte de él se sentía incapaz de reconciliar su éxito profesional con la vida familiar que tanto deseaba. La presión se acumulaba y se proponía enfrentarse a ella. Al segundo mes de esas noches culinarias, Alejandro tomó una decisión audaz. Quería presentar un área de su trabajo que incluyera tradiciones orientadas a la comunidad en sus proyectos actuales. Diseñar espacios que fueran cálidos y accesibles para todos, que incorporaran la esencia de su cultura y, a su vez, empoderaran a aquellos que las habitan. Si lograba hacer esto, tal vez pudiera equilibrar su vida interior con el mundo exterior, traer nuevo significado a su carrera y, quizás, encontrar un propósito renovado. Pero todo esto requeriría valentía y la certeza de que esas raíces en el suelo no solo lo sostendrían, sino que también le permitirían crecer. Mientras la noche se cerraba, dejó a un lado todos los temores y se enfocó en un solo pensamiento: era hora de enfrentar a sus colegas, darles la noticia de que su enfoque había cambiado. Era el momento de abrir esa puerta, aunque signifique desafiar sus expectativas. Ya es hora, murmuró Alejandro para sí mismo, con la determinación encendida en su pecho. El próximo día sería el primer paso hacia lo desconocido. Pero la inseguridad persistía. ¿Podría realmente desafiar las normas de su profesión y, al mismo tiempo, honrar su historia? La noche abrazaba el hogar, y con cada segundo transcurrido, el reloj le recordaba que el cambio no esperado se acercaba, lleno de posibilidades y de ese temido riesgo que podría redefinir su vida. La mañana amaneció gris, un tiempo inusual que reflejaba el estado de ánimo conflictivo de Alejandro. Mientras tomaba su café, la intensidad de la decisión que había tomado la noche anterior comenzaba a pesarle. Las palabras salían con dificultad cuando pensaba en la presentación que tenía hoy, un momento que definiría su camino profesional.
¿Podría realmente hacer el cambio que anhelaba? Se sintió como un marinero en aguas turbulentas, rodeado de un mar de expectativas ajenas. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual le resultaba abrumador. Las conversaciones sobre eficiencia y nuevas tecnologías flotaban en el aire, pero Alejandro se mantenía aislado, enfocado en lo que realmente quería expresar, su intención de fusionar su herencia cultural con su trabajo. La idea de compartir sus raíces a través de un rediseño inclusivo lo llenaba de pasión, pero también de miedo. Cuando llegó el momento de la reunión, se encontró rodeado por sus colegas, todos de miradas expectantes. En el fondo, sintió que sus palabras podrían encontrar eco o, por el contrario, derrumbarse. Con voz firme, empezó a describir su visión, conectando las tradiciones de su infancia con la necesidad de espacios que reflejaran la diversidad que había aprendido a apreciar durante años. La sala guardó silencio. Uno a uno, los rostros de sus compañeros se transformaron en máscaras de sorpresa y escepticismo. Interesante, Alejandro, pero el mercado busca algo más contemporáneo, mencionó uno de ellos, con un tono que arrastraba la duda. Las dudas bailaron en su mente como sombras amenazantes y sintió que el aire se volvía denso. Pero en vez de ceder, recordó a Sofía y la emoción que iluminaba su cara al cocinar. Eso lo impulsó a seguir adelante. Las tradiciones no son anticuadas. Son la base sobre la cual podemos construir algo nuevo, aseguró con determinación. Sus palabras fluyeron con más fuerza, conectando su historia personal con un deseo más amplio de inclusión y calidez en el diseño. Aceleró el ritmo, convirtiendo la presentación en una narrativa vibrante que atraía la atención. Después de su intervención, una mujer en la sala, conocida por ser su apoyo pero también una crítica feroz, finalmente habló. Hay una complejidad en lo que propones, Alejandro. ¿Cómo planeas implementar esto sin sacrificar calidad o eficiencia? Las normas son estrictas en nuestra industria. La pregunta lo golpeó. En ese momento, Alejandro tuvo que confrontar sus nociones de éxito y aceptación. Su mente se debatía entre lo emocional y lo racional. Supo que las respuestas no llegarían fácil. Cerrar los ojos por un instante lo ayudó a visualizarlo, diseñando espacios no solo como arquitecto, sino como narrador de su cultura. Si comenzamos a cambiar nuestra visión de lo que bueno significa, podríamos abrir un camino hacia una arquitectura más humanizada, respondió, sintiendo que las palabras se caían con dificultad, pero llenas de significado. El debate se tornó acalorado. Encaminado por su fervor, Alejandro se encontraba defendiendo su posición con la fuerza de su convicción. Pero al final, la incertidumbre se mantuvo. Era insuficiente para lograr el cambio que anhelaba. La mirada escéptica de sus compañeros se grabó en su mente, y el pánico se había infiltrado, como una sombra. Al salir de la reunión, Alejandro se sintió colmado de adrenalina, pero también angustiado. La presión que antes lo oprimía ahora era un desafío tangible. Había iniciado una conversación que podría cambiar el rumbo de su carrera, pero sin garantías de éxito. El futuro era incierto, y su compromiso con Sofía y su herencia cultural se estaba convirtiendo en la mayor motivación, así como una fuente de ansiedad. Mientras regresaba a su oficina, Alejandro supo que necesitaba explorar más allá del lugar donde se encontraba. Era el momento de indagar en sus raíces, de hacer algo que nunca había considerado. ¿Podría combinar su experiencia profesional con recuerdos profundos? El próximo paso no era solo inspirarse en su pasado, sino involucrar a su hija en una forma que ambos pudiesen entender. Con esa meta en mente, decidió que había que discutir más sobre esos sabores, sobre lo que su trabajo podría realmente representar. Y, al mismo tiempo, crear una visión que solo él y Sofía compartieran, algo que trascendiera las inseguridades y lo acercara a su verdadero hogar. La imagen de ella sonriendo mientras cocinaban lo llenó de entusiasmo. En aquel momento, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba.
¿Tendría el valor para ir más allá de su zona de confort y hacer uso de su verdadera voz en un espacio donde todos esperaban conformidad? Con el estómago revuelto, sabía que el próximo día sería crucial, un hito que podría revelar su capacidad para unir su vida profesional con su historia personal. Al mirar por la ventana, además de las grises nubes, algo iluminó su mente con una pregunta poderosa. Estaba listo para enfrentar no solo a su entorno profesional, sino también a su propia inseguridad. La tormenta de emociones continuaba, y el cambio seguiría pulsando en su interior. El día siguiente llegó como una paleta de colores vibrantes que contrastaban con la grisura del anterior. Alejandro despertó con una mezcla de nervios y emoción. Su mente se movía entre los principios de su profesión y las tradiciones que había compartido con Sofía. Cada ola de inspiración que surgía de su interior parecía revigorizarlo, como si la vida misma le dijera que estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Se sentó en la mesa del desayuno, la primera tarea de la mañana. Sofía comía cereal colorido con una felicidad contagiosa, y fue allí, en medio de su risa, donde Alejandro encontró un nuevo impulso. ¿Cómo era posible que una simple comida pudiera irradiar tanta alegría? Se le ocurrió que, tal como la comida, sus diseños podrían transmitir historias y experiencias. Esa conexión era la que quería crear, un espacio donde cada rincón contara algo acerca de su herencia, su pasado, pero más importante aún, donde su hija se sintiera representada. A medida que el día avanzaba, decidió que no solo iba a presentar un concepto sino que iba a hacerlo tangible. Se sentó en su oficina y empezó a dibujar. Cada trazo era una declaración. Su mano se movía rápida, con una energía que nunca había sentido antes. Se imaginó creando un ambiente que combinara la esencia de su cultura y la modernidad exigida en su industria. De repente, se dio cuenta de que aquel era el diseño que no solo quería presentar a sus colegas sino compartir con Sofía. ¿Podría esto inspirarla también? En un momento de revelación, recordó un viejo recetario que había pertenecido a su madre, lleno de notas al margen y recuerdos. Fue como abrir un cofre del tesoro, cada receta era un fragmento de su historia, un hilo que lo conectaba con su origen. Así como su madre había fusionado sabores en la cocina, Alejandro comenzó a imaginar cómo podía hacer lo mismo en sus diseños. No quería ser solo un arquitecto, quería ser un narrador que revitalizara su cultura en espacios que respiraran vida. Sin embargo, a medida que profundizaba en su misión, una sensación de lógica racional comenzó a cuestionar el camino. Las palabras de su colega resonaron en su mente, las normas son estrictas. ¿Estaba realmente listo para desafiar esos estándares en su búsqueda de autenticidad? Sabía que el miedo a lo desconocido podía paralizarlo, pero también comprendió que la superación de este obstáculo era lo que lo definiría en el futuro. Se propuso un plan. Esa tarde, visitaría a su madre, reviviendo tradiciones que la distancia había opacado. Quería que ella viera lo que había construido, deseaba su retroalimentación como una brújula que orientara su rumbo. Pero, además, anhelaba reunir detalles que le permitieran fusionar experiencias pasadas con su actual búsqueda profesional. Comprometerse a ese camino no sería fácil, y las dudas lo acechaban a cada momento. Al llegar a casa de su madre, se sintió como un niño que regresa a su refugio. La calidez del hogar y el olor a comida casera le llenaron el alma. La conversación fluyó naturalmente entre risas y nostalgia. Pero Alejandro sabía que tenía que ser directo. Mamá, quiero unir mis diseños a nuestras tradiciones. Quiero que la gente pueda sentir nuestra historia en cada espacio que creamos. La mirada de su madre se tornó inquisitiva al escuchar sus palabras. Alejandro comprendió en ese instante que su búsqueda no estaba exenta de riesgo. Necesitaba estar preparado para la respuesta de su madre, que además podría reflejar las reservas de su entorno profesional. ¿Lo apoyaría o lo cuestionaría como lo habían hecho los demás? Mientras el diálogo se desenvolvía,
Alejandro empezó a descubrir no solo los cimientos sobre los cuales quería construir su futuro, sino también el valor de conectar sus dos mundos. La idea emergía con clara fuerza en su mente, la fusión era posible, si se atrevía a dar el paso. Sin embargo, la presión de lo práctico aún no asediaba. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse? La respuesta se tejía a medida que la conversación avanzaba, pero el verdadero desafío giraba en torno a su capacidad para actuar sobre su cada vez más claro propósito. Y en ese instante, un nuevo pensamiento atravesó su mente, a medida que su madre comenzaba a entender sus intenciones, ¿podía realmente convencer a quienes lo rodeaban acerca de sus ideas y, al mismo tiempo, abrazar su propia vulnerabilidad? La angustiante pregunta se instaló en su interior, empujándolo hacia la incertidumbre que había estado evitando. ¿Estaba listo para liberar su potencial completo frente a un mundo que aún no lo comprendía del todo? La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. La discusión con su madre había sido intensa, marcada por la tensión de las expectativas y el anhelo de aprobación. Mientras regresaba a casa, Alejandro reflexionaba sobre cada palabra intercambiada. Su madre, a pesar de sus posibles reservas, había mostrado destellos de entusiasmo al mencionar cómo la tradición podía entrelazarse con lo moderno. Esa chispa había encendido una esperanza en él, y con ese fuego en el corazón, se cuestionaba, ¿cuánto de esa tradición estaba dispuesto a arriesgar para construir su propia identidad en la arquitectura? Esa noche, su sueño fue un lienzo en blanco donde los diseños de su futuro se entrelazaban con los sabores de la comida que había disfrutado en su infancia. Las imágenes se deslizaban una tras otra, creando espacios que no solo celebraban su herencia, sino que también resonaban con el ambiente contemporáneo. Las mesas de madera talladas a mano, las ventanas que dejaban pasar la luz del atardecer, cada detalle se convertía en un diálogo entre el pasado y el presente. Sin embargo, a la mañana siguiente, el peso de la realidad se posó sobre sus hombros con su habitual frialdad. La presentación con sus colegas se acercaba. Los estándares eran altos y había una expectativa casi palpable en el aire. Alejandro sabía que debía ser concreto. Comenzó a esbozar la estructura de su presentación, escribiendo palabras que resonaban con su visión, fusión, narrativa, cultura. A medida que sus ideas cobraban forma, la inseguridad le hizo una visita indeseable, cuestionando su capacidad para convertir la emoción en una propuesta viable. ¿Qué tal si no les gusta?, se susurró a sí mismo, el vozarrón del escepticismo reverberando en su mente. Luchaba con la balanza entre el innovador y el conservador. Sabía que romper las reglas podría acarrear críticas, pero también entendía que era esa ruptura la que podría ofrecer algo auténtico al mundo de la arquitectura. Tomó un respiro profundo y decidió despejar la mente. Salió a caminar por el parque cercano, buscando ese espacio donde pudiera encontrar claridad. Mientras avanzaba, los sonidos de la vida cotidiana lo rodearon, risas y juegos de niños, el aroma fresco del café de una cafetería cercana. En ese instante, comprendió que la esencia de su propuesta no solo dependía de elementos visuales, sino de cómo esos espacios podían influir en el día a día de las personas. Conectar su historia a la experiencia de otros, ahí residía su verdadero objetivo. Al regresar a su oficina, un nuevo impulso lo llevó a reescribir su presentación. Decidió que no se trataría de un simple plano arquitectónico, sino de un viaje cultural que invitara a todos a experimentar los matices de su herencia. Esa idea lo electrificó, dándole una voz más fuerte que antes. ¿Y si su diseño contara la historia de su madre, de Sofía, de todos aquellos que habían deambulado por los caminos que habían dejado huella en su vida? El día de la presentación llegó. Sentado en la sala de conferencias, sintió que la adrenalina corría por sus venas. Cuando fue su turno, se levantó con paso firme, e inspirándose en su conversación con su madre, empezó a exponer su visión. Las palabras fluyeron con la seguridad de un río desbordante, cada frase enraizada en un propósito claro,
mostrar cómo la tradición podía dialogar con la modernidad. A medida que su voz resonaba, comenzó a notar el escepticismo en los rostros de sus colegas, pero también destellos de curiosidad. Era un principio. Había decidido asumir la responsabilidad de ser un puente entre dos mundos, y eso generaba una conexión sincera. Pero al final de su exposición, la pregunta del director del estudio cortó el aire: ¿estás seguro de que tus ideas se alinean con lo que hoy se busca en el diseño arquitectónico? El desafío era claro. Enfrentarlo requería no solo valentía, sino la disposición de perder lo poco conocido y seguro por lo desconocido. De repente, comprendió que no se trataba solo de la aceptación de sus colegas, sino de un dilema interno. ¿Sería capaz de expresar su autenticidad frente a una realidad que le exigía conformarse? Podía sentir la mirada incrédula del director clavándose en él, como un desafío obvio. Mientras su mente transitaba entre el pasado y las posibilidades del futuro, se encontró ante una elección que definiría su camino. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para mantener su voz en un mundo de ruido, y lo más importante, qué lecciones estaba dispuesto a aprender en el proceso? La respuesta se tejía en esos momentos cruciales que parecían detener el tiempo y lo empujaban hacia un abismo de opciones. ¿Respondería al desafío o dejaría que las dudas lo ahogaran? La sala se llenó de un silencio casi palpable, y Alejandro supo que este era el momento que había estado esperando. La presión, la urgencia de actuar, lo llevó a una conclusión ineludible: no solo presentaba sus diseños, era su legado lo que ponía a prueba. La decisión estaba sobre la mesa, pero a qué dirección lo llevaría era una pregunta que aún tenía que responder. El silencio en la sala de conferencias se convirtió en un eco, reverberando las palabras no dichas, las dudas que flotaban en el aire. Alejandro hizo una pausa, sintiendo el peso de las miradas, cada segundo expandía su inquietud. La pregunta del director no era simplemente un interrogante, tenía el peso de un juicio, una acusación sutil que cuestionaba su capacidad y su visión. La adrenalina lo empujaba a actuar, y en un instante, la respuesta escapó de sus labios como un impulso instintivo. Tal vez no esté claro para ustedes, pero eso es precisamente lo que propongo transformar. La arquitectura no solo debería ser estructura, debe ser un espacio de conexión profunda, un reflejo de nuestras historias. La presión lo había llevado a un lugar sincero. Las palabras resonaron en el ambiente, abriendo un espacio para el diálogo. Sin embargo, el director no se doblegó. Interesante, pero, ¿cómo planeas implementarlo sin comprometer la viabilidad comercial? Alejandro sintió un escalofrío. La realidad de su propuesta chocaba con los intereses prácticos del mundo de la arquitectura. La lucha entre el idealismo y el pragmatismo se iluminaba ante sus ojos, y ese choque lo hizo tambalear. El camino hacia adelante se volvió cada vez más difuso. La incertidumbre lo invadió, desdibujando la claridad que había sentido al principio. En lugar de buscar una respuesta rápida, decidió darse un instante. En su interior, un pequeño fuego de resistencia brotó, una decisión firme de no dejarse llevar por el miedo. Lo que propongo es el corazón de cualquier espacio. A veces, la viabilidad no está solo en los números, sino en el impacto emocional. La insistencia en su deseo de compartir un legado cultural lo impulsó a seguir. Había vislumbrado un camino que conectaba su historia personal con una visión más amplia, y aunque la sala no lo hubiera aceptado completamente, él ya se había embarcado en su propósito. Después de la reunión, el ambiente estaba cargado de comentarios contenibles. Cada mirada que recibió se sintió como un examen. Algunos compañeros lo miraban con escepticismo, otros con curiosidad, pero Alejandro ya sabía que había tomado una posición que podría significar tanto su triunfo como su caída. Sin embargo, en su interior, esa lucha lo llevó a cuestionar no solo su trabajo, sino su propia identidad y cómo deseaba que fuera recordado. Pasaron los días, y aunque el director había hecho eco del desafío, poco a poco su propuesta empezaba a ganar tracción.
Alejandro dedicó largas horas buscando ejemplos en los que la tradición y la modernidad coexistieran en armonía. La historia de su madre se convirtió en el hilo que hilaba sus investigaciones, su legado se transformó en una brújula que lo guiaba. Lo que antes era una simple idea ahora estaba tomando forma, y su determinación se alimentaba de la crítica. Sin embargo, una tarde, mientras revisaba planos, Alejandro recibió un mensaje inesperado de su madre, lleno de preguntas sobre su proyecto. Le preguntaba si realmente estaba dispuesto a arriesgar su carrera por seguir su corazón, y esa simple consulta resuena en su mente como un eco: ¿qué pasaría si fracasas? En ese instante, la pregunta lo sacudió, y no pudo evitar una profunda reflexión. ¿Fracasaría en su búsqueda de autenticidad, o podría, al contrario, encontrar en ese riesgo la esencia de su verdadero ser? La realidad de su respuesta se convirtió en un punto de inflexión psicológico. Ahora su mente navegaba entre el deseo de cumplir con las expectativas y la presión de ser auténtico consigo mismo. Al final del día, mientras los rayos del sol se desvanecían, una idea impactante surgió en su mente: podría buscar la manera de fusionar ambas realidades, diseñar un espacio que no solo hablara de su cultura, sino que también elevara experiencias cotidianas. Esa conexión podría ser el factor diferenciador que tanto anhelaba. Así, Alejandro se encontró ante la vida que las decisiones lo habían llevado a construir, un espacio donde tradición y modernidad no fueran antagonistas, sino compañeros de viaje, y donde su voz impulsara un cambio notable. Pero mientras tomaba ese camino, una sensación de inquietud se instaló: ¿estaría esa búsqueda de autenticidad la llave a su éxito, o podría convertirse en su ruina? Un nuevo desafío emergía en el horizonte, y su corazón latía con más fuerza que nunca. Una invitación a una conferencia en un prestigioso evento arquitectónico llegó a su correo electrónico, y la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿sería este el escenario donde su visión podría finalmente brillar, o sería el momento en que sus inseguridades lo traicionarían? Alejandro pasó la siguiente semana sumergido en la preparación de su presentación para la conferencia. Cada día se convertía en una mezcla entre emoción y ansiedad. La idea de compartir su proyecto ante una audiencia compuesta por figuras influyentes en el mundo de la arquitectura lo estimulaba, pero también lo hacía tambalear. Tenía claro que este era su momento, pero las dudas no se desvanecían. Se pasaba las noches revisando su discurso, cuidando cada palabra como si fueran ladrillos que edificaban su destreza profesional. La responsabilidad de representar no solo su visión personal, sino también su legado cultural, crecía en proporción a su obsesión por la perfección. Sin embargo, en cada hoja de su presentación se colaba un sentimiento profundo de vulnerabilidad. Sabía que, si fracasaba, no solo lo haría él, su madre, su historia y sus sueños también caerían en la balanza. Mientras ensayaba frente al espejo, la preocupación se apoderaba de su mente: ¿y si no conecto con ellos? ¿Y si mis ideas suenan demasiado utópicas? Pensamientos implacables que lo empujaban a spirales de inseguridad y que le hacían cuestionar su propia valía. Sin embargo, en medio de ese tumulto interno, un destello de claridad emergió: si no se permitía ser auténtico, jamás tendría la oportunidad de traducir su visión en algo tangible. Decidió entonces que no presentaría solo un proyecto, presentaría su historia. Los planos arquitectónicos serían complementados con relatos de sus experiencias, de sus luchas y la influencia de su madre. Así, la arquitectura no solo representaría un diseño, sino una narrativa visual que comunicara su esencia. Un par de días antes de la conferencia, asistió a un taller sobre oratoria. Allí, un reconocido arquitecto compartió su filosofía sobre el poder de las historias en el diseño. Una obra arquitectónica, dijo, debe ir más allá del ladrillo y el cemento, debe contar una historia, ser un recipiente de emociones. Las palabras resonaron en su mente, convirtiéndose en un mantra que lo acompañaría hasta el escenario. El día de la conferencia, sintió el palpitar de su corazón resonar en cada rincón del auditorio.
La sala estaba repleta de personas influyentes, y su mirada se detuvo brevemente en los rostros que conocía de los círculos académicos y profesionales. Este era el momento de enfrentarse a sus miedos y dejar que su autenticidad brillara. Ante el micrófono, en lugar de repasar mentalmente su presentación, cerró los ojos y recordó la imagen de su madre, su sonrisa, su determinación y el legado que había dejado atrás. Hoy no soy solo un arquitecto, soy un contador de historias, comenzó. La conexión que estableció con la audiencia fue palpable desde el primer instante. Sus palabras fluyeron libremente mientras transformaba líneas y planos en imágenes vibrantes que capturaron la atención de todos. Cada anécdota enriquecía su propuesta, fabricando un puente entre su historia y la audiencia. Sus inseguridades se desvanecieron, sumergiéndose en una ola de creatividad. Pero mientras hablabas de su propuesta innovadora, una vibrante idea presionaba en su mente, un dilema que pronto emergió sin que él lo hubiera querido. A medida que profundizaba en su narrativa personal, le dio un giro inesperado a su discurso, revelando un aspecto de su vida que había mantenido oculto. La historia de su relación con su madre era rica, pero lo que no había compartido era la lucha que había enfrentado al tomar la decisión de ser arquitecto, la presión de un mundo que le decía que la realidad siempre debía prevalecer sobre el idealismo. Finalmente, ante el aplauso de la sala y en medio de la conmoción, pudo vislumbrar que no solo había compartido un proyecto, sino un trozo de su alma. Esa vulnerabilidad era el regalo más valioso que podía ofrecer. Sin embargo, a medida que la ovación se desvanecía y el regreso a la rutina se acercaba, un pensamiento inquietante lo golpeó. ¿Habría sido suficiente? ¿Estaría preparado realmente para la reacción? ¿De quiénes debían tomar la decisión sobre su futuro, aquellos a quienes había expuesto su interior más profundo? Un email apareció en su bandeja de entrada, pero esta vez no era un mensaje de aceptación, era una invitación. Un antiguo amigo le proponía colaborar en un proyecto de gran envergadura que podría poner a prueba todas sus convicciones. La pregunta resonó en su mente: ¿podría sacrificar su autenticidad por el éxito que tanto anhelaba, o debía continuar por el camino de la verdad personal que había comenzado a construir? Alejandro se sentó frente a la pantalla de su computadora, contemplando la invitación que había recibido. Su primer impulso fue rechazar la oferta. Tras la exposición de su historia en la conferencia, había tomado la decisión de mantener su autenticidad a toda costa. Sin embargo, la idea de colaborar en un proyecto de gran envergadura lo seducía. Era un desafío que podía catapultar su carrera, y la presión por establecerse en el mundo de la arquitectura pesaba como una losa sobre sus hombros. Mientras la ansiedad crecía, Alejandro recordó palabras del taller de oratoria: la autenticidad es lo que resuena en el corazón de las personas. Tenía claro que no quería ser un arquitecto más que se dejara llevar por las exigencias del mercado. Pero, ¿acaso no era también parte de su historia buscar el éxito y el reconocimiento? El pulso de su ambición chocaba frontalmente con sus principios. Era como estar en un cruce de caminos, donde cada vía prometía diferentes futuros. Pasó horas meditando sobre lo que buscaría lograr con este nuevo proyecto. ¿Se trataba solamente de una colaboración o iba más allá? Decidió investigar más sobre el colega que lo había invitado, su antiguo amigo Manuel. Quería adentrarse en el significado de la propuesta, conocer el trasfondo y las expectativas que pudieran existir. La búsqueda le reveló que Manuel había estado involucrado en diversas iniciativas que fusionaban la arquitectura con aspectos sociales. No era solo un hombre de negocios. Había una intención detrás de su actividad profesional, y eso lo intrigó. A medida que avanzaba en la búsqueda, Alejandro comenzó a visualizar cómo sería unirse a su amigo. Pero, por primera vez, se sintió en la necesidad de establecer límites. No quería sacrificar su esencia por un proyecto que pudiera forzarlo a comprometerse con valores que había decidido dejar atrás. En ese momento, un rayo de determinación iluminó su mente.
Decidió que, si aceptaba la invitación, sería con la intención de aportar su perspectiva. En lugar de renunciar a su autenticidad, podría transformarla en un catalizador para crear un proyecto que estuviera en armonía con sus principios y sus inquietudes. Inspirado por esta nueva resolución, se sentó a escribirle a Manuel. Debía dejar clara su postura desde el inicio: me encantaría colaborar en el proyecto, pero necesito ser honesto sobre las cosas que valoro profundamente. Alejandro delineó no solo su interés por el proyecto, sino también su deseo de abordar un enfoque que integrara la historia y las aspiraciones personales, tanto suyas como las de Manuel. Cuando finalmente presionó enviar, se sintió aliviado, liberado de una carga emocional que había estado frenando su progreso. La decisión de articular sus valores era un paso hacia su evolución personal y profesional. Pero no solo eso, se dio cuenta de que este podría ser el momento de confrontar su propia resistencia al cambio. La idea de trabajar junto a Manuel lo obligaba a salir de su zona de confort, a arriesgarse a explorar facetas de la arquitectura que siempre había considerado como inimaginables. Días después, recibía la confirmación de que Manuel estaba interesado en una reunión. La emoción combinada con los nervios lo invadieron, porque sabía que este encuentro podría definir el rumbo de su carrera. Cada paso se sentía cargado de significados nuevos, cada interacción. Mientras preparaba su presentación para la reunión, sintió como el peso de sus decisiones pasadas comenzaba a disolverse. Se obligó a sí mismo a recordar lo aprendido en la conferencia: su historia importaba. Así, al enfrentarse a su amigo, se sentía capaz de comunicar que no solo era un arquitecto, sino un ser humano con aspiraciones que deseaba integrar en su labor. Sin embargo, cuando la hora de la reunión llegó, y vio a Manuel entrar a la sala, un nuevo dilema se presentó en su mente. A pesar de la claridad en su interior, realmente podría soportar la presión de alguien que había elegido otro camino, uno que parecía ir en contra de su esencia. La conexión entre su historia personal y la ambición de su amigo podría convertirse en un campo de batalla de ideales. Aceptar la invitación había podido ser solo el principio, pero pronto se daría cuenta de que la lucha por su autenticidad apenas comenzaba. Alejandro respiró hondo mientras se sentaba en la mesa de la reunión. La sala tenía un aire de formalidad que lo hacía sentir un tanto vulnerable, como si cada detalle estuviese diseñado para cuestionar su presencia ahí. Manuel llegó con una sonrisa, pero Alejandro no pudo dejar de observar las líneas de fatiga en su rostro. Había un peso en su amigo que indicaba la complejidad que envolvía la propuesta que traía entre manos. «Es genial verte, Alejandro», comenzó Manuel, mientras se sentaba enfrente. «Estaba ansioso por hablar contigo sobre el proyecto. Creemos que tu enfoque puede aportar una nueva dimensión». A medida que Manuel detallaba su visión, Alejandro escuchaba con atención, pero su mente también sopesaba cada palabra. Había una pasión evidente en la voz de su amigo, un deseo de transformar no solo espacios arquitectónicos, sino también vidas. Había pasión, pero también señales de compromisos que podrían no alinear con lo que él valoraba. Cuando llegó el momento de que Alejandro hablara, sintió como la presión aumentaba en su pecho. Se había preparado cuidadosamente, pero ante la mirada expectante de Manuel, todo se volvió confuso. Sin embargo, recordó su compromiso, aquel rayo de determinación que lo había impulsado a aceptar la invitación. No podía permitir que los temores lo limitaran. «Manuel», comenzó con voz firme, «me entusiasma lo que planteas. Pero necesito ser transparente. Quiero que este proyecto refleje no solo un éxito comercial, sino también una conexión con la comunidad y la humanidad que este espacio puede generar». Las palabras fluyeron con más facilidad de lo que había anticipado. Así, planteó su visión de un diseño que no solo fuera funcional, sino que contara una historia, un legado que resonara con quienes lo habitaran. Manuel escuchó, sus cejas se levantaron levemente de sorpresa. «Eso es lo que queremos, por supuesto. Pero ya sabes que hay expectativas de lucro.
No podemos alejarnos demasiado de lo que el mercado exige. El comentario le hizo pensar a Alejandro. Las palabras de su amigo resonaron como un eco de sus propios temores. La realidad del mundo empresarial siempre influía en el diseño arquitectónico, una constante lucha entre pasión y pragmatismo. El ambiente se volvió tenso y una sombra de duda cruzó por la mente de Alejandro. Pasar tanto tiempo fuera de ese circuito financiero le había hecho redescubrir sus valores, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de tener que negociar esos mismos valores para satisfacer un propósito mayor. ¿Estaba dispuesto a eso? Mientras la conversación continuaba, Alejandro comenzó a vislumbrar un camino intermedio, uno que pudiera ser suficientemente innovador como para desafiar las expectativas, pero al mismo tiempo lo suficientemente viable para satisfacer las demandas de Manuel. Presionando su mente a buscar soluciones, sintió que su creatividad se activaba, como si el desafío de encontrar un término medio comenzara a encender otra chispa en su interior. Sin embargo, conforme se asentaba en esa idea, algo lo inquietaba. Así como había iniciado esta colaboración empujando su autenticidad, ahora sentía que cualquier desliz podría llevarlo a una dirección que nunca había planeado. La presión de renunciar a su esencia lo acechaba. Cuando la reunión finalmente concluyó, Alejandro salió de la oficina con una mezcla de emoción y ansiedad. Había encontrado un modo de contribuir sin perder su autenticidad, pero en el fondo, comprendía que había más decisiones críticas que tomar. La lucha por equilibrar su deseo de expresar su verdad arquitectónica con los exigentes vientos del mercadeo apenas empezaba a mostrar su rostro. De camino a casa, su mente divagó una vez más, cuestionando la dirección que podía tomar su carrera. Finalmente, una pregunta lo abrumó: si las expectativas de otros podían afectar su esencia, ¿cómo protegería sus ideales en un mundo que constantemente exigía compromisos? La llegada a casa fue silenciosa, y en el fondo de su mente, una revelación. Comenzaba a germinar. La lucha por su autenticidad era solo la primera batalla, lo más complicado estaba aún por venir. Mientras la noche caía, Alejandro se encontró contemplando su próximo movimiento. Su viaje hacia la verdad personal y profesional parecía más incierto que nunca, pero una cosa se volvió clara: debía encontrar aliados en esta lucha por la autenticidad, y la próxima reunión con Manuel podría traer un nuevo dilema que lo llevaría al límite. ¿Sería capaz de marcar la diferencia sin dejarse arrastrar por la corriente? El día de la reunión con Manuel se presentaba como un umbral hacia lo desconocido. Alejandro sabía que esta vez debía abordar la conversación con una determinación renovada, enriquecida por la introspección que había tenido tras su última cita. La firmeza en su corazón creció mientras visualizaba no solo los espacios físicos que quería diseñar, sino la historia detrás de cada decisión. Estoy preparado para hacer esto, pensó mientras se vestía. Al llegar al estudio de su amigo, el ambiente era diferente. La sala irradiaba un aura de posibilidad, y al ver a Manuel, sintió que era el momento de plantear su visión sólida. Manuel, inició Alejandro con una voz clara, he reflexionado sobre nuestra última conversación. Quiero presentarte algunas ideas que combinan viabilidad comercial con una narrativa cultural profunda. La mirada atenta de Manuel lo motivó a seguir adelante, y las palabras comenzaron a fluir, construyendo el puente que había estado buscando. Alejandro detalló conceptos que integrarían su herencia cultural y su diseño contemporáneo. Usó ejemplos tangibles de proyectos donde la memoria y la historia cobraban vida a través de la arquitectura. Cada idea que compartía resonaba con su deseo de crear espacios que no solo se vieran bien, sino que también contaran una historia. No se trata solo de cumplir con el mercado, Manuel, insistió. Se trata de provocar una experiencia. Imagina un inmueble que no solo sea funcional, sino que suscite conversación, conexión y, en última instancia, orgullo por quienes somos. La sinceridad en su voz parecía despertar una chispa en los ojos de su amigo. Manuel se quedó en silencio por un momento, sopesando la propuesta. Lo que estás diciendo tiene un gran potencial,
respondió, dejando entrever su interés, pero también la resistencia inherente a la naturaleza competitiva del sector. Sin embargo, necesitamos cifras, necesitamos un enfoque práctico que nos haga competitivos. Frente a la inquietante necesidad de presentar los números que respaldaran su visión y cumpliendo su deseo de autenticidad, Alejandro propuso una alianza innovadora. Y si tenemos un enfoque doble, diseñamos no solo con la estética en mente, sino que también sugiramos opciones viables que respeten la cultura, podrían ser elementos que marquen la diferencia, sugirió. Su voz adquirió una nueva fuerza y la visualización de lo que podrían crear juntos lo llenó de energía. A medida que avanzaban en la discusión, la idea de un proyecto que uniera el pasado y el presente, que encarnara el espíritu de su historia familiar, comenzó a tomar forma concreta. Alejandro se dio cuenta de que estaba asistiendo a un cambio, tanto en su trabajo como en su vida. El diálogo se tornó inspirador y sintió como el murmullo de la duda se disipaba. Podríamos presentar este enfoque en nuestra próxima reunión con los inversores, si te parece bien, dijo Manuel, su tono ya más comprometido. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. La noche se cernía sobre la ciudad cuando regresó a casa. La energía vital que había emergido en esa reunión lo acompañaba. Había comenzado a ver los frutos de su autenticidad al florecer en su trabajo, y mientras se sentaba en la cena con Sofía, no podía evitar compartir su entusiasmo. Hoy he hablado de ideas que pueden cambiar nuestro enfoque, Sofía. Estoy empezando a creer que podemos ser arquitectos de historias reales, no solo de edificios. La risa de su hija iluminó la habitación. En ese instante de conexión con ella, sacó la certeza de que no solo se trataba de su carrera, sino de legado, de enseñarle a Sofía a abrazar lo que vino antes y proyectarlo hacia el futuro. La incertidumbre sobre el que vendrá se atenuaba por la luz de una nueva visión, un lugar donde cada espacio no solo representara diseño, sino la herencia de quienes lo habitarían. La semana siguiente llevó su visión a los inversores. Recitó sus ideas, entrelazando elementos culturales que definían el futuro en un mundo moderno. La respuesta fue contundente. Alejandro notó avidez en sus rostros, una chispa de reconocimiento a la innovación que había estado buscando durante tanto tiempo. Se sintió apoyado y, lo más importante, visto. Las reuniones continuaron y, en cada encuentro, su enfoque se tornaba más fuerte. La colaboración entre Alejandro y Manuel parecía florecer en algo que resonaba en el corazón de su esencia. Alejandro comenzó a notar que mientras más se acercaban a un enfoque práctico, su autenticidad se volvía un elemento diferenciador en el campo arquitectónico. Finalmente, dentro de unas semanas, el proyecto se convertiría en una propuesta concreta. Alejandro se miraba a sí mismo con una nueva tranquilidad. Había enfrentado sus inseguridades y había salido adelante. Aceptar el desafío de mantener su verdad le permitió a su voz alzarse en un escenario que había temido. Esa fusión de tradición y modernidad no solo representaba su camino profesional, sino que también se entrelazaba con su narrativa familiar. En el último instante del trabajo, mientras recorría los planos con su hija al lado, Alejandro se dio cuenta de que había cambiado, había construido un puente hacia su herencia que no solo lo acercaba a sus raíces, sino que también le permitía dar un paso firme hacia su futuro. Había conquistado sus temores, abrazando lo que era con todo lo que eso implicaba. Hoy, sentía que no solo era un arquitecto, sino un narrador de su historia, dispuesto a crear no solo un espacio físico, sino un hogar emocional que celebrara el legado de quienes habían venido antes que él y que continuaría viviendo a través de Sofía. Fue aquella noche, rodeado por la calidez de su hogar, cuando Alejandro comprendió que estaba listo para compartir su verdad, no solo con el mundo, sino también con todo su ser. Con una sonrisa en el rostro, mirando a su hija, supo que su viaje había encontrado un significado completo. Y así, con coraje renovado, Alejandro miraba al futuro, listo para abrazar cada reto que viniera,
transformando su vida y la de los que le rodeaban en un vibrante cuento arquitectónico que perduraría para siempre. Es el momento de actuar. No pierdan la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para impulsar nuestro contenido. Quiero leer sus reacciones y teorías en los comentarios sobre esta conclusión. Y no olviden comparar instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este empoderamiento. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.